El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, pero en esto que es ESNE+. Es una serie donde vamos a conocer a personalidades de la Argentina, pero también de España, de nuestra madre patria, que son parte de esta fusión hispano-argentina. Y ya, obviamente, vamos a compartir lo que tiene que ver el audio, pero también lo que es el video a través de la distancia. Acá lo tenemos en la Argentina. Él es un joven y talentoso pianista y compositor español. Tiene 28 años, ya estuvo en la Argentina. Ahora nuevamente está de Madrid, que vino de visita acá a Buenos Aires. Ha debutado con 15 años de edad interpretando el concierto número 1 de Beethoven. Así que realmente para destacarlo a este joven pianista. ¿Y saben por qué? Porque ya en este próximo mes de junio viene una fecha muy importante para todos los que amamos la cultura española, hispanoamericana, en este caso, que es el gran Federico García Lorca. ¿Quién no va a recordar al gran García Lorca cuando se hospedaba allí en el teatro, en el Hotel Castelar, en la clásica Avenida de Mayo, en la Gran Vía de Mayo? Y sin lugar a duda pasaba grandes notables también de la literatura española y de la literatura americana por esta Gran Vía de Mayo para encontrarse con el gran Federico García Lorca. Y lo tenemos nosotros para charlar en esta propuesta de ESNE+, esto que hoy damos el inicio formal para todos ustedes, a Raúl Canosa, este gran y joven talento de España, madrileño él, que lo tenemos en Buenos Aires. Mi estimado Raúl, muy buen día, bienvenido a la Argentina nuevamente aquí, Óscar Di Profio Bernardes, con todo nuestro equipo completo de trabajo, te saludamos y gracias por estos minutos. No, gracias a ti, Oscar. Es un placer verte siempre y hablar contigo. Bueno, ha sido un gusto la vez pasada que hemos conversado allí en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, donde es la Patriótica Española, y en la calle Bernardo de Irigoyen. Has debutado con 15 años de edad interpretando un concierto número 1, el de Beethoven. Contanos un poquito, Raúl. Bueno, en ese momento fue realmente casi por accidente, ¿no? Porque el pianista que se suponía que iba a tocar ese concierto, que de hecho, no sé, era mayor que yo, en mi conservatorio en España, Ujú. por problemas personales se tuvo que ir de Madrid, entonces mi profesora me propuso para sustituirle sin consultarme y me dice y me llama y me dice, bueno, tocas en 3, 4 semanas el concierto uno de Beethoven y yo, pero eso yo no lo sé, yo no lo conozco. Y dice, y me da igual, te lo aprendes, no quiero un no como respuesta. Entonces me lanzó ahí a los leones y, y me lo aprendí, fue una gran oportunidad de debutar, digamos, con orquesta, ¿no? Que suele haber pocas oportunidades Ujú. eh, para hacer eso, ¿no? De joven. Claro, esos fueron tus comienzos, tus primeros comienzos con el piano, o ya venías trabajando, sin lugar a No, dudas. claro, ya venía trabajando Ah, varios años ujú, y bueno, se considera la primera vez que toqué con orquesta, no la primera vez que toqué en público, ni mucho menos, ujú. pero sí la primera vez que tuve la oportunidad de tocar con una orquesta, así un concierto importante como es el primero de Beethoven. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué elegiste ser pianista? Contanos un poquito, porque al ser tan joven pianista has recorrido el mundo y quiero que nos cuentes por qué elegiste ser pianista y qué escenarios del mundo has recorrido, Raúl. Bueno, es difícil saber si uno elige ser pianista o el piano lo elige A a uno, uno. claro. Em, pero se fue dando gradualmente. O sea, yo empecé relativamente tarde a tocar el piano, pero me gustaba, Ujú. se me daba bien y uno se va encauzando y al final decidí estudiar esa carrera y dedicarme y bueno, la verdad es que gracias a Dios me ha ido muy bien estos años Ujú. y bueno, y entonces efectivamente me ha llevado a viajar por el mundo, que también es algo que me gusta hacer, aunque es verdad que cuando uno va a tocar, uno está más pendiente del concierto y pocas Sí. veces deja tiempo para hacer turismo, entonces puedo decir que he estado en muchas ciudades, pero no sé si cuenta, porque realmente muchas no he tenido tiempo de visitarlas como merecen. Ujú. Pero sí que, bueno,
he viajado a muchos países de Europa, he vivido en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Dallas, Sí. y ahora me estoy quedando unos meses en Buenos Aires. Ajá. Así que, no, la verdad es que es estupendo. Claro, claro que sí. ¿Qué significa para Raúl Canosa, joven talento español, madrileño, que ha recorrido el mundo? ¿Qué significa volver a la Argentina y este homenaje tan particular al gran Federico García Lorca? Pues volver a la Argentina siempre es una gran alegría. De hecho, fue la primera vez aquí en Tucumán donde toqué por primera vez mi concierto favorito, que es el concierto de Chopin número 1, Mm, ya en 2019, sí, en 2019. ajá. Eh, y bueno, he venido prácticamente cada verano del norte a tocar varios conciertos y bueno, este último año pues se ha dado las circunstancias de quedarme a estudiar con el maestro Bruno Gelber y quedarme más tiempo, más meses, además de varios conciertos que salen en Buenos Aires y en otras provincias. Así que, bueno, estando aquí y gracias a la hospitalidad de la federación, eh, ahí justo donde nos conocimos Sí. y donde di un recital el 6 de diciembre el año pasado, bueno, surgió la idea, porque justo ellos tienen un ciclo, que son los primeros jueves de cada mes, y Ujú. justo el próximo jueves, coincide con el concierto de su ciclo, nos dimos cuenta hace un mes que era el aniversario de nacimiento de Federico García Lorca. Claro. Y me encantó la idea de hacer algo porque otra cosa que ha pasado desde que yo llegué a Argentina, Ujú. yo vivía en Dallas estudiando con Joaquín Achúcarro, estaba los últimos 4 años ahí. eh, digamos, empecé a escribir mucha poesía, ¿no? Muchos sonetos, no sé por qué. Había escrito puntualmente Ujú. alguna cosa y de pequeño también escribía en italiano poesía porque estudié en el liceo italiano. Me gustaba mucho Leopardi y otros poetas, pero no me había sumergido tanto como ahora en Argentina por alguna razón. Y eso ha despertado mi interés por la poesía y leer a Federico García Lorca y a otros poetas españoles eh, que son un tesoro increíble y que como artista también un pianista no es solo un mecanicista del teclado que Claro. escribe, que despacha informes burocráticos, sino también enriquece la manera de tocar y de ver el arte y la vida misma, disfrutar de la poesía de tan grandes autores. Entonces, no solo qué manera mejor de hacer un homenaje a la poesía y a la cultura española, sino qué manera más apropiada que en el aniversario y que también a un poeta que realmente empezó en sus inicios, era un prometedor pianista granadino, es decir, Sí. Lorca Sí. vivía y crecía tocando sonatas de Beethoven, nocturnos de Chopin, Ujú. hasta el punto en el que luego en muchos de sus poesías habla de esas obras, habla de Beethoven, hay una elegía, se llama el poema, que está dedicado a Beethoven y que habla de sus obras, y Sí. en muchas de sus poesías siempre él habla de las canciones y de la música con un afecto especial. De hecho, él llegó a decir que yo antes que nada soy músico, y Claro. efectivamente, él, aunque es más recordado como poeta y como escritor de obras de teatro, toda su vida estuvo, tocó el piano y tocaba en fiestas y hacía arreglos de canciones andaluzas. Era realmente un tesoro la cantidad de obras que tenía en su cabeza y que él armonizaba, recopilaba, de las cuales publicó, escribiéndolas él, transcribiéndolas él y armonizándolas él, una selección que se llama Canciones Antiguas Españolas, que vamos efectivamente a interpretar con Marina Silva como soprano el próximo jueves. Claro, hablando del próximo jueves, recuerden Ecos y Cantares, este homenaje al gran Federico García Lorca, el próximo jueves 5 de junio, a partir de las 19:45, una muy buena propuesta de FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que preside el arquitecto Pablo Marnote Serraña, con toda una comisión directiva, con una entrada libre y gratuita, que hay una colaboración voluntaria en este caso, así que es una excelente propuesta para disfrutarlo también. Realmente vale la pena.
Ecos y Cantaris también. Luego, obviamente, se va a servir un vino de honor al finalizar este momento tan particular de Ecos y Cantaris. Recuerden, próximo jueves 5 de junio, 19:45 esta propuesta tan especial del gran Federico García Lorca, reflejado en las manos y en el talento de Raúl Canosa, que se nos vino desde Madrid, desde España, aquí en la República Argentina. Claro, tú hablabas, estimado Raúl, de un grande como Bruno Gelber, un gran maestro que yo una vez tuve oportunidad de presentarlo en un concierto aquí en la Argentina, y es un talento, un talentoso. Y bueno, y tú también lo eres, porque lo has demostrado el año pasado cuando estuviste en la federación, llevando adelante un trabajo muy importante, pero has llegado a componer un álbum. ¿Es así? Contanos un poco también, Raúl. Bueno, publiqué un disco de serenatas y danzas españolas, em, que es una recopilación de danzas, en vez de presentadas como ciclos, que es como las suelen presentar los compositores, sacadas de esos ciclos y puestas junto a otra obra, que es el mismo tipo de danza, pero de otro compositor, Ujú. para ver las diferencias de cómo una misma danza, como pueden ser seguidillas, zapateados, habaneras, con el mismo ritmo, dos compositores distintos consiguen una sensación, una impresión, un lenguaje, una obra diametralmente opuesta, a pesar de que sobre el mismo esquema. Y dentro de ese CD es cierto que compuse una obra que se llama La Jota Robada, que es Ajá. en parte una composición, en parte un robo descarado, pero al menos en vez de poner las citas a pie de página, bueno, yo digo en el título que es Robada, Ujú. que en el fondo gente diría, no sé quién dijo, que los buenos compositores, los malos compositores imitan y los buenos compositores roban o algo así. Ah. Bueno, yo no me considero un buen compositor, pero me hace gracia esa concepción, seguramente parcialmente cierta, de que toda composición es en cierta manera un robo o una imitación a los gigantes que han venido antes, ¿no? Y de que de ahí se construye y se seleccionan diferentes aspectos. Y en este caso de la Jota Robada, pues es una pieza virtuosística para piano que interpreté el 6 de diciembre. Ujú. En mi caso como compositor, estas incursiones son más bien esporádicas, ¿no? Como Sí. intérprete, uno tiene que estar realmente profundizando en las obras mucho más valiosas que las mías de otros compositores del pasado, Ujú. eh, que dejaron tantas obras escritas y con tanta genialidad, que además nosotros podemos escoger en particular las que más resuenan con nosotros o con el público. Sí, sí. Pero es verdad que en estas escapadas mías por los senderos de la composición y de la creación, pues surgen en ocasiones como esta precisamente, este homenaje a Lorca, se me ocurrió que podía intentar algo que a mí me gusta mucho, que es ponerle música a una poesía, cosa que he hecho con poemas míos, con varios Ujú. poemas míos, pero sobre todo con poemas de otros autores que resuenan particularmente conmigo y que creo que sería hermoso ponerle música de la misma manera, aunque seguramente con menos maestría, como lo hacía Schubert, en Mm. un género que ha caído prácticamente en cierta manera en desuso, ¿no? Aunque es el género más universal, porque las canciones que escuchamos en la radio son justamente sobre poemas que quizás no son poemas ya de alta literatura como se hacía antes, pero siguen aspirando a ese eco poético y artístico que tienen la adecuada selección de palabras en el alma en nuestras almas, ¿no? Claro que Entonces, sí. en este caso, he elegido el soneto de La Dulce Queja de Federico García Lorca, eh, para musicalizarlo. Además, en un estilo más sencillo, ¿no? Yo como músico clásico, pues he tocado obras con una complejidad armónica increíble que normalmente se traduce en mis obras también en intentar imitar ese estilo, ¿no? O esa riqueza Ujú. eh, a la que puede llegar la armonía. Pero en este caso he optado por simplificarlo y buscar un estilo más popular, que es un poco en cierta manera lo mismo que hacía Lorca, que no se Exacto. complicaba en sus armonizaciones de canciones populares andaluzas, Sí. sino que transcribía la pureza, como él llama, como él dice de los campesinos, que tenemos que quitarnos el sombrero todos los que al ver todos los que decimos que escribimos poesía, al Ujú. ver la genialidad de la poesía de los campesinos, ¿no? Que es Claro. refiriéndose a las canciones populares. Entonces, en este caso, pues es una obra
eh, con un ritmo armónico dilatado, Mm, eh, sí. y sin una complejidad innecesaria para que justamente la letra de Federico García Lorca y el contenido del poema brille en esta breve canción que he compuesto para la ocasión. Perfecto, y todo esto ustedes lo van a poder disfrutar el próximo jueves 5 de junio. Allí vamos a estar también con todo nuestro equipo del Sol de Nuestra España, de ESNE+. Vamos a estar el próximo jueves 5 de junio, 19:45, allí en la calle Bernardo de Irigoyen al 600, donde está la Patriótica Española, donde funciona justamente FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, Ecos y Cantares, del gran Federico García Lorca, entrada libre y gratuita, lo reitero. Contanos alguna anécdota que te haya quedado de algún país que has recorrido, estimado Raúl. Bueno, una anécdota. Algo que yo siempre me llama la atención, ¿no? Es que Sí. aquí en España los conciertos son a las 7:30, 8. Y en Estados Unidos también, pero hay una diferencia que a mí no digamos, me irrita, pero es peor que me irrita, y en cierta manera no tan dramático, pero aún más trágico, que es que la gente va a cenar en Estados Unidos antes de ir al concierto a las 7:30, con lo cual cena a las 5:30. Claro, sí. Y luego yo no sé cómo van al concierto y no se duermen, porque con la comida en el estómago y ahí él sentado. Pues a mí, una de las cosas que también me hace estar tan cómodo en Argentina es que uno siempre va a cenar después del concierto y comenta el concierto y se pasa ahí, está dilatado. No, bueno, tenemos que ir, que tenemos que llegar Claro. a tiempo. No, no se queda la sobremesa, se habla, qué tal y cómo desafinó el cantante ahí, qué hermoso salió este momento y qué bien esto y qué mal otro. Y se comenta. Y sin embargo, en Estados Unidos, cuando yo toco o cuando, Ujú. sobre todo, capaz cuando yo voy a escuchar o invito amigos a escuchar ópera o luego uno sale y esto estoy hablando en pleno centro de Dallas. Uno sale y no hay no hay ningún restaurante abierto, no hay ni un chino para comprarte un chupachus, Ah, ni un puesto para comprarte un helado, ni un vendedor ambulante para compartir un hot dog con tus amigos. mm, Entonces, eso es algo que es muy distinto de la cultura y que como mm, músico, ¿no? Que siempre dicen que nos tendemos a acostar más tarde, sí, porque claro, el concierto, no puedes tocar un concierto cansado a las 8 entonces, no, y luego además, después con la adrenalina y tal, uno acaba acostándose más tarde, ¿no? Entonces, claro, es verdad que eso es algo muy distinto que hace que yo me sorprenda, ¿no? Cuando termino en pleno downtown Dallas y no hay nada abierto, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, las mejores anécdotas y, y recuerdos también pues surgen en bueno, en Argentina, que me lo paso genial cuando después del concierto, tanto si voy a escuchar yo como si toco yo, y luego salgo a cenar con amigos y ahí es cuando uno se lo pasa bien, cuando está tranquilo, cuando comenta. Así que Distendido, todo lo dis- contrario que es allá, es acá en la distendido. Argentina. Si quién cena antes de ir a un concierto, no lo sé. Sí, sí, sí. Decime, hablando de comida, mirá por dónde se me va la mente, mi estimado Raúl. ¿Qué comida te gusta de la Argentina? ¿Qué has probado? Contanos un poco. Ay, la carne es... yo desayuno, de hecho, el otro día me levanté con hambre y dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer una carne aquí. Me hice una carne, Mm. una picaña a la olla con una salsa con morrones y con champiñones, quedó Ah, deliciosa. Y estaba hablando, no sé con quién, y me dice, estoy tomando carne. Ah, pero a las 10 de la mañana, sí, sí, la acabo de terminar, está buenísima. Y yo no suelo cocinar, pero cuando cocino, cocino. Y me bien, gusta cocinar para más gente. Y bueno, si no hay más gente, pues cocino para 10 personas y me lo sí. tomo todo. Tengo que cocinar porque me quedo carne del otro día. Claro. Entonces, eso es lo que voy a hacer en cuanto terminamos la entrevista. Voy a hacer un desayuno barra comida temprana a las 11 Ujú. y así me quedo con... Entonces, sí, la carne es una de las cosas que más me gustan. Luego, también es verdad que a veces, como uno siempre está de un lado para otro y tiene que estudiar y no hay tiempo de cocinar, vivo a base de empanadas y de medialunas por la calle. Entonces yo soy degustador profesional de empanadas y de medialunas. Yo voy de puesto Sí. en puesto probando las distintas y me encanta, ¿no? Porque están estupendas y no hay que cocinar. Pregunto, bueno, ¿te gusta la buena gastronomía? ¿Has probado el mate acá en la Argentina? Sí, 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 he probado el mate, sí, suelo tomar, no me suelo hacer aquí en casa porque quizás el café es más rápido, Ujú. pero sí, tengo, la verdad es que
Siempre me encanta Bueno, ¿dónde combinar vivís ambas. habitualmente? ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué parte de España? ¿Madrid o algún otro lugar? No sé dónde estoy viviendo, Ah, bien. porque yo tengo residencia en Dallas, ¿no? Estudié 4 años, estudié ahí con Achúcarro, con Joaquín Achúcarro, Ujú. y ahora estoy quedándome unos cuantos meses en Argentina, que todavía no sé cuántos, así que eh, tengo una residencia fantasmagórica que se mueve por el mundo. Sí, Em, pero sí, hace poco estuve en España, hace un mes estuve en España y en Suiza, sí. y luego en Nueva York estuve unas semanas, un par de semanas, y ahora estoy en Argentina unos meses, así que ¿Has recorrido es algún... difícil definir dónde vivo todavía. Claro, claro. Raúl, ¿has conocido algunos puntos turísticos de la Argentina? Contanos. Bueno, estoy esperando. El problema del turismo es que uno siempre intenta coordinar el turismo con una invitación profesional, lo cual es posible Ujú. cuando uno se dedica a algo una profesión como pianista, que es viajar, ¿no? Y luego cuando me invitan a ese punto, resulta que estoy tan ocupado que no tengo tiempo de hacer turismo. Ah, Con lo cual, soy el peor turista del planeta. Pero a pesar de ello, he ido a Tafí del Valle, he estado en Tucumán, pero me quedan puntos clave. Obviamente, sí, en Buenos Aires he visto muchos sitios, me encanta pasear por Buenos Aires, pero me queda todo lo que me recomienda la gente desde que vengo a Argentina, desde el 2000, no, 19 no, había venido antes, pero 2019 fue como el primer concierto ujú. importante, Sí, pero ir a la Patagonia, ¿no? La Tierra del Fuego, el todo, sur todo eso, ¿no? argentino. Me falta. Bien. El glaciar, ¿cómo se llama? El glaciar Benito, Benito Moreno, por Perito ejemplo. Moreno. Bien, bien, bien. También me falta las cataratas del Iguazú, Ajá. Salta y Jujuy. O sea, sí, me falta, lo tengo pendiente, pero yo estoy abierto a ir, a que me inviten a tocar, porque claro, luego también uno viaja y digo, pero yo necesito piano, y el piano no entra en el coche, que todavía no tengo, eh, Ujú. entonces está complicado. Entonces, pero hay que coordinar algo. Yo siempre pregunto, ¿ya hay piano? ¿Y dónde puedo estudiar? Bien, perfecto. Déjanos un mensaje para el público para que pueda asistir a este concierto el próximo jueves 5 de junio y para nuestra comunidad, estimado Raúl. Pues yo realmente creo que este evento va a ser único en la historia para la comunidad española en Buenos Aires, porque se combinan tantas cosas en Ujú. una fecha tan simbólica. Un homenaje a Federico García Lorca con cantante de ópera, cantante popular argentino y cantantes flamencos. Es decir, va a ser un concierto variado, va a ser un concierto entretenido, va a ser un concierto con obras nuevas, arreglos de canciones sobre poemas de Federico García Lorca, Ujú. un estreno de una composición, las canciones que Lorca compuso y cantantes, un show flamenco al final, inspirado en las canciones que Lorca recopiló y en canciones que Camarón de la Isla compone en su famoso CD La leyenda del tiempo Ujú. sobre textos de Lorca. Y para terminar, un vino que compartamos todos y nos reencontremos en ese ambiente. Así que realmente yo creo que es una oportunidad única para todos para poder disfrutar de la cultura española en un sitio también tan icónico como es la Federación Española, la Patriótica, en la 9 de julio. Así que están Exactamente. todos invitados, entrada libre, y espero que podáis venir. Claro que sí. Mi estimado Raúl Canosa, gracias por este ratito aquí en ESNE Más, en el sol de nuestra España, edición federal Un ESNE placer, Más. Oscar. Obviamente esto va a estar saliendo por la radio, pero también por todas las redes sociales para que nuestros amigos compartan este momento. Raúl, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Está? Perfecto. Pues nos vemos el próximo jueves, Oscar. Gracias a vos. Amigos, esto fue ESNE más en el sol de nuestra España. Recuerden, Raúl Canosa, próximo jueves 5 de junio a partir de las 19:45 horas, entrada libre y gratuita para que lo tengan en cuenta. Obviamente, después el que quiere por voluntad, con todo gusto, las puertas están abiertas, un vino de honor después. Vamos a disfrutar de este gran homenaje a este que fue, es y será el gran Federico García Lorca. Es más porque, amigos, somos descendientes en el sol de nuestra España. Somos descendientes, somos el sol de nuestra España. Y como estas banderas, somos sentimiento hispano-argentino.